Comentario Mateo capítulo 21 y 22. El rechazo del rey. Mateo capítulo 21 al 27 registra el rechazo del rey y es importante que comprendamos su alcance. Cristo se enfrenta a sus enemigos en este conflicto final que lo llevaría a su crucifixión. Los capítulos pueden bosquejarse como sigue. 3 señales. Capítulo 21, 1 al 22. La presentación del rey, versículos 1 al 11. La ceguera espiritual de Israel. La purificación del templo, versículos 12 al 16. La corrupción interna de Israel. La maldición de la hoguera, versículos 17 al 22. La carencia de fruto externo de Israel. 3 parábolas. Capítulo 21, versículo 23 al capítulo 22, versículo 14. Los dos hijos, versículos 23 al 32. Rechazaron al padre. La viña, versículos 33 al 46. Rechazaron al hijo. La fiesta de las bodas, capítulo 22, versículos 1 al 14. Rechazaron el espíritu. 3 preguntas, capítulo 22, versículo 15 al 46. El tributo al César, versículo 15 al 22. Pregunta política hecha por los herodianos. La resurrección, capítulo 23 al 33. Pregunta doctrinal hecha por los saduceos. El gran mandamiento, versículo 34 al 46. Pregunta legal hecha por los fariseos. Por supuesto, este bosquejo muestra solo a grandes rasgos los sucesos y no los detalles. Mateo no registra todos los hechos de la semana final del ministerio de nuestro Señor, de modo que tal vez usted quiera leer los otros evangelios y consultar una armonía de los evangelios para observar la secuencia de los acontecimientos. La cronología tradicional de la semana de la Pasión o Semana Santa, como se le llama, es como sigue. Esta no se debe tomar como guía exacta, ya que no se explica en la Biblia qué ocurrió cada uno de esos días. El otro detalle que se debe tomar en cuenta es que los judíos no cuentan los días como lo contamos nosotros. En el calendario cristiano, para los judíos un día empieza al anochecer. En el caso de la Pascua, el día empezaría alrededor de las 6 de la tarde, noche. En cambio, en nuestro calendario empieza a las 12 de la noche. Esta diferencia es importante para situarnos en el momento de la crucifixión de Cristo y su sepultura. Los siguientes días corresponden al calendario cristiano. Domingo, la entrada en Jerusalén. Lunes, purificación del templo, maldición de la higuera. Martes, conflicto con los líderes, parábolas, condenación de los fariseos, discurso sobre el reino. Mateo capítulo 24 y 25. Miércoles, la última cena, celebración de la Pascua judía al anochecer. Jueves, arresto y juicio, crucifixión y crucifixión. Y sepultura. Viernes, en la tumba. Sábado, en la tumba. Domingo, resurrección. Esto haría posible que pasara
exactamente 3 días y 3 noches en la tumba, y que se levantara de los muertos después de 3 días. Muchos aceptan la interpretación católica y protestante, donde creen que Jesús fue crucificado el viernes, pero más adelante veremos esto en más detalle. Usted notará que el capítulo 21 empieza con 3 señales definitivas a la nación de Israel. A estas le siguen 3 parábolas. Las parábolas brotaron del antagonismo de los escribas y fariseos respecto a la purificación del templo. 3 señales respecto a Israel. Capítulo 21, versículos 1 al 22. La presentación del rey. Versículo 1 al 11. Esto fue en cumplimiento de Zacarías capítulo 9, versículo 9. Mateo omitió justo y salvador cuando citó a Zacarías, porque Cristo no vendría con justicia y salvación, victoria para Israel hasta que regrese, según Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21, cabalgando sobre un caballo blanco. Juan capítulo 12, versículo 17 al 18 indica que muchos y la gran multitud estaban allí debido a la resurrección de Lázaro. La multitud citó Salmos 118, verso 26 en sus alabanzas. Posteriormente, versículo 42. Cristo citaría también el mismo salmo para refutar a los líderes. Nótese en el versículo 11 que la ciudad le llamó el profeta, pero no el rey. Desafortunadamente los judíos no conocieron el tiempo de su visitación. Lucas capítulo 19, versículo 41 al 44. Y rechazaron a su rey. La purificación del templo, versículos 12 al 16. La corrupción interna de Israel se ve en cómo el templo se había transformado en casa de mercado. La primera purificación al principio del ministerio de Cristo, Juan capítulo 2, no duró, porque los corazones de los líderes no cambiaron. Cristo citó a Isaías 55, versículo 7, y llamó al templo mi casa, versículo 13, reclamando así ser Dios. También se refirió a Jeremías capítulo 7, versículo 11. Posteriormente, Cristo diría: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo capítulo 23, versículo 38. Énfasis mío. Por haber rechazado a su rey, Israel ahora tenía un templo vacío cuando los líderes lo acusaron. Cristo citó el Salmos 8, versículo 2, que es un salmo mesiánico, y hace Hebreos capítulo 2, versículos 5 al 9, apuntando al tiempo cuando Cristo reinará sobre la tierra como rey. La maldición de la higuera, versículos 17 al 22. Mateo 24, capítulo 32, versículos 32 y 33. Y Lucas capítulo 13, versículos 6 al 10, dejan entrever que la higuera era una figura para referirse a Israel. Esta higuera tenía hojas, pero no fruto, ilustrando a Israel con su espectáculo de religión externa, pero sin frutos. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 10. Indica que Dios dio a Israel 3 años para que llevara fruto, pero la nación falló. Cristo usó el milagro como una lección de fe, sugiriendo que fue la incredulidad de Israel lo que le acarreó el juicio. Qué fácil es tener apariencia de piedad religiosa
Véase 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5. Pero nunca llevar fruto. Muchos cristianos engañadores oirán a Cristo decir: apartados de mí, malditos. Mateo 25 versículo 41. Compare también con Mateo 7 versículo 23 y la semilla entre espinos de Mateo capítulo 13. Porque no tienen nada sino hojas solamente. No llevan fruto porque no entienden cuál es la sana doctrina y el Evangelio de Jesucristo. En estas 3 señales, entonces Cristo revela la ceguera espiritual de Israel, su corrupción interna y su carencia externa de fruto. 3 parábolas respecto a Israel, capítulo 21, versículos 23 al capítulo 22, versículo 14. Versículo 21, capítulo 21, versículo 23 al capítulo 23, versículo 29. Cristo está en el templo contendiendo con los líderes. En capítulo 24, versículo 1, sale del templo y nunca más vuelve a entrar allí. Icabod estaba ahora escrito sobre el templo. Traspasada es la gloria. 1 Samuel capítulo 4, versículos 19 al 22. Por supuesto, los judíos cuestionaron su autoridad y él les llevó al ministerio de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Juan dijo la verdad y sin embargo le rechazaron. Dios no revelará nueva verdad hasta que obedezcamos la que ya ha revelado. Habiendo rechazado a Juan, los judíos no merecían una respuesta de parte de Jesús. Jesús dio 3 parábolas concernientes a la nación de Israel. Los 2 hijos, versículos 23 al 32. Aquí vemos a Israel como un hijo desobediente a su padre. La viña habla de Israel. Isaías capítulo 5, versículo 1 al 7. Salmos 80, versos 8 al 16. Al rechazar a Juan el Bautista, los judíos desobedecieron al Padre que le envió. Los pecadores, sin embargo, oyeron a Juan y entraron en el reino de Dios. Los inquilinos malvados. Versículo 33 al 46. Dios hizo mucho por Israel esperando que la nación llevara fruto para su gloria, pero la nación se rebeló contra él y rehusó llevar fruto. Dios envió muchos profetas y siervos para comunicarse con ella, pero Israel a unos maltrató y a otros mató. Entonces Dios envió a su Hijo y ellos lo mataron, incluso lo echaron fuera de la viña. Versículo 39, Hebreos capítulo 13, versículo 11 al 13. Los judíos mismos pronunciaron su propia sentencia en el versículo 41. Y Dios hizo exactamente lo que ellos dijeron. Les quitó sus privilegios espirituales, destruyó Jerusalén y dio su bendición a los gentiles. Cristo citó el Salmos 118, versículos 22 y 23, llamándose a sí mismo la piedra que desecharon los edificadores. Versículo 42 le hace también Isaías capítulo 28, versículo 16. Pedro llamó a los líderes de Israel: vosotros los edificadores. Hechos 4, versículo 11. Y Romanos 9, versículo 33. Y Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8, apunta a Cristo como la piedra de tropiezo para Israel, pero cimiento de la iglesia. El pecador que cae sobre la piedra en humildad será quebrantado, pero salvo. Sin embargo, el rebelde que resiste a Cristo lo despedazará la piedra en el día del juicio.